Todo empezó con un grito. Eran las 3:47 de la madrugada, un martes cualquiera. Me desperté sobresaltado. Al principio pensé que venía de la calle, de algún vecino borracho. Pero no. El grito venía de dentro de casa. Concretamente, del pasillo. Me levanté a oscuras, sin hacer ruido, y agarré el bate de béisbol que guardo detrás de la cómoda. El tipo de cosas que uno compra para una emergencia, pensando que nunca la va a necesitar. Y sin encender las luces, fui siguiendo el sonido. La puerta del armario del pasillo estaba entreabierta. De ahí venía un murmullo, luego una risa. Una risa de mujer. Su risa. Mi mujer. Abrí la puerta con el bate en alto, el corazón a 1000. Y ahí estaban. No desnudos. No en pleno acto. Pero ahí estaban. Ella, en bata, sentada sobre la lavadora, y un hombre, con uniforme de la empresa de alarmas, de pie entre sus piernas. Los dos se congelaron. Ella ni siquiera gritó. Solo se bajó de la lavadora como si hubiera olvidado que estaba casada. ¿Qué coño haces tú aquí? Fue lo primero que dijo. Ni un lo siento. Ni un no es lo que parece. Y eso fue lo que me jodió más. No fue el beso que se estaban dando. Ni las risas. Ni siquiera que usaran el maldito cuarto del armario como su rincón secreto. Fue el tono. Ese que haces tú aquí, como si yo fuese el intruso. Como si el extraño fuera yo en mi propia casa. Estuve un rato sin decir nada. Solo miraba. Ellos también me miraban, como si esperaran que yo hiciera algo, como si fuera yo el que tenía que dar la siguiente ficha en esa partida sucia. No moví el bate, no grité, no hice nada de lo que pensé que haría si algún día pasaba algo así. Lo apoyé en la pared con cuidado y me crucé de brazos. Él fue el primero en reaccionar, un tipo alto, con barriga de gimnasio y cara de imbécil, que se acomodó la camisa del uniforme y bajó la mirada, como si se hubiera dado cuenta de repente de que estaba en la casa de otro hombre, a medio vestir y con la mujer que no era suya. Pero ella, Lucía, se quedó ahí parada, como si todo esto fuera una tontería, como si le molestara más que la haya interrumpido que lo que realmente estaba haciendo. Le pregunté cómo se llamaba él. No me respondió ella, sino él, con una voz temblorosa que decía llamarse Sergio, que solo estaba ayudando con una revisión del sistema de seguridad. Lucía soltó una carcajada corta, sin rastro de nervios, sin vergüenza, como si el momento le hiciera gracia. Dijo que no era lo que pensaba. Entonces me reí yo, por primera vez, porque si eso no era lo que yo pensaba, entonces el problema lo tenía yo por no saber lo que pasaba delante de mis narices. No discutimos. No hubo drama. Le pedí al tipo que se fuera. Lo dijo como si no supiera si podía salir sin que yo lo golpeara, pero yo solo quería que saliera para poder hablar con Lucía sin ese imbécil ahí. Cuando se fue, Lucía se sentó en el sofá del pasillo, cruzó las piernas y me miró como si estuviera esperando una queja por llegar tarde a casa. Le pregunté si llevaba mucho tiempo con eso. No dijo nada. Solo me miró. Entonces volví a preguntarle. Esta vez, se encogió de hombros y dijo que no era la primera vez, que si ya me había dado cuenta, entonces no tenía sentido mentir. Ahí fue cuando el cuerpo me falló un poco. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Le pregunté si había sido solo con él. Me dijo que no. Que antes hubo otro. Y después, también. Que Sergio no era nadie importante, solo alguien que apareció en el momento justo. Dijo que no estaba enamorada, que tampoco me odiaba, pero que se sentía vacía, que necesitaba sentir algo, lo que fuera. Le pregunté si eso era excusa suficiente como para follarse a tipos en la casa donde duermen nuestros hijos, donde ella y yo teníamos una vida. Me contestó que no lo había planeado, que las cosas pasan,
y que no esperaba que yo lo entendiera. Ahí fue cuando me di cuenta de que no quería hablar más con ella esa noche. Le dije que durmiera donde quisiera, menos en nuestra cama. Me metí al dormitorio, cerré la puerta y me senté en la cama con las manos sobre las rodillas. No lloré. No estaba triste. Ni siquiera estaba furioso. Estaba como en una especie de pausa mental, como si el cerebro necesitara tiempo para ordenar qué hacer con todo eso. Dormí mal. O dormité, no lo sé. Al día siguiente, me fui al trabajo como si nada. No dije nada a los niños. Ellos no habían visto nada. Desayunaron rápido y se fueron al colegio. Lucía no bajó. Me fui sin verla. En el trabajo, nadie notó nada. Respondí correos, reparé un sistema, hice un par de llamadas. En un rato muerto, me quedé mirando una mancha en el techo de la oficina y pensé en todo lo que no había visto antes. No me gustaba llegar a casa los viernes porque ella siempre tenía algo que hacer. Pensaba que era porque necesitaba espacio, como todos. Que me pidiera que la dejara dormir sola algunos días porque decía que yo roncaba. Que empezara a salir más con sus amigas del trabajo, que no eran amigas, porque jamás hablaba de ellas. Todo eso lo pasé por alto. Pensaba que eran cosas normales. Volví a casa a eso de las 6. Los niños estaban viendo la tele. Lucía estaba en la cocina. Me saludó con un hola como si nada. Respondí igual. Durante la cena no hablamos mucho. Ella me sirvió el plato y se sentó frente a mí. Los niños hablaban del colegio, de los deberes, de un torneo de fútbol. Yo escuchaba y sonreía, asentía, y todo parecía normal. Pero cada vez que ella me miraba, sentía un peso. Como si su mirada llevara todo lo que había pasado la noche anterior. Esa noche, cuando los niños se fueron a la cama, ella entró al dormitorio. Me miró como si esperara que le dijera algo. Me preguntó si iba a decir algo más. Le dije que no, que ya lo había dicho todo. Me preguntó si pensaba perdonarla. Le dije que no sabía. Que por ahora no. Que por ahora solo quería entender cómo alguien puede romper algo sin razón y quedarse tan tranquila, como si no pasara nada. No respondió. Se dio la vuelta y se fue a dormir al sofá. Cerré la puerta y me acosté. Esta vez no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, pensando en todas las decisiones que había tomado en mi vida, y en cómo no había imaginado nunca que acabaría así, hablando con mi mujer como si fuera una compañera de piso que había violado un acuerdo básico de respeto. No sentía pena. Sentía un vacío raro, como si todo lo que estaba construido hubiera desaparecido de golpe y yo solo estuviera ahí, en medio del polvo, sin saber si reconstruir o prenderle fuego a todo. Al tercer día de convivir sin hablar más que lo mínimo, decidí que no iba a seguir así, que algo tenía que pasar. No iba a ser yo el que fingiera que esto podía arreglarse con silencio. Esperé a que los niños se fueran al colegio y cuando escuché la puerta cerrarse, fui directo a la cocina. Lucía estaba en pijama, con una taza en la mano, mirando el móvil como si nada. Le pedí que lo dejara. Lo hizo sin quejarse. Me senté frente a ella. Le dije que teníamos que hablar. Me miró y asintió, como si ya supiera que venía el momento que no se puede esquivar. Le pregunté cuántas veces había pasado. No respondió enseguida. Le repetí la pregunta. Contestó que no sabía, que no lo había contado, que no era algo que llevara en una libreta. Le dije que eso era una forma de minimizarlo, que yo necesitaba saber la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Me miró sin cambiar la expresión, como si ya no tuviera fuerzas para discutir. Le pregunté si lo había hecho en nuestra cama. Dijo que no, que nunca. Solo fuera, o cuando yo estaba de viaje o en turnos largos. Le pregunté si lo había hecho mientras los niños estaban en casa.
Dijo que una vez, pero que estaban dormidos. Ahí me levanté. Di 2 pasos, fui hasta la ventana y me quedé de espaldas. Me costaba procesar esa parte. No por lo físico, sino por lo ético. El respeto. El límite que se suponía que nunca se debía cruzar. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido. Me dijo que no, que mientras lo hacía sentía que escapaba de una rutina que la estaba matando. Le pregunté si alguna vez pensó en mí, en nuestra familia, en lo que podía pasar si todo salía a la luz. Dijo que sí, pero que lo pensaba después, cuando ya era tarde, cuando ya estaba volviendo a casa. Le pregunté si me había dejado de querer. Me dijo que no lo sabía. Me dijo que había momentos en los que sí, que recordaba cosas buenas de nosotros, de nuestros primeros años, de cómo la trataba, de cómo era yo con los niños, pero que esos recuerdos no le alcanzaban para llenar lo que sentía ahora. Le pregunté qué sentía ahora. Me respondió que confusión. Vacío. Miedo. Ganas de hacer borrón y cuenta nueva, pero sin perder todo lo que habíamos construido. Ahí me reí. Le dije que no se puede borrar algo sin perder también todo lo demás, que todo viene en el mismo paquete, lo bueno y lo malo. Le dije que si quería hacer una vida nueva, lo mínimo era tener el valor de destruir la anterior con la verdad, no a escondidas, no con mentiras, no con tipos entrando por la puerta de atrás. Ella no lloró. No pidió perdón. No suplicó. Me dijo que entendía si quería separarme. Que no iba a pelear por evitarlo. Le pregunté si estaba enamorada de alguno de ellos. Dijo que no. Que todo era físico. Que eran momentos. Nada más. Le pregunté si pensaba seguir. Dijo que no lo sabía. Que parte de ella quería detenerse, pero otra parte no estaba segura de que pudiera hacerlo, porque llevaba tanto tiempo huyendo de su realidad que no sabía cómo volver a enfrentarla de frente. Ahí me di cuenta de que no había nada más que hablar. Le dije que esa iba a ser la última vez que discutíamos el tema como si fuera algo que podía arreglarse. Le dije que iba a tomar una decisión pronto, que lo haría pensando en mí, en los niños, en todo lo que habíamos sido. Le dije que si ella tenía algo que decidir, que lo hiciera también, pero que no me buscara más para validarse, que no iba a cargar con sus inseguridades. Me respondió que estaba bien. Que agradecía que hubiera sido claro. Que no esperaba nada distinto. Ese día no fui a trabajar. Me encerré en el cuarto con el ordenador y empecé a revisar todo lo legal, todo lo que podía necesitar si tomaba el camino que ya sabía que era inevitable. Separación de bienes, custodia compartida, hipoteca, cuentas conjuntas, seguros, todo. Empecé a escribir una lista. Me tomó toda la tarde. No sentí hambre. Ni ganas de levantarme. Solo quería entender bien cómo iba a funcionar todo cuando se lo dijera, cuando lo hiciera oficial. Sabía que iba a dolerle. Pero no podía importarme menos. Por la noche no cenamos juntos. Los niños notaron algo raro, pero no preguntaron. Ella les dijo que yo tenía mucho trabajo. Yo dije que sí con la cabeza. Me fui a dormir temprano. Cerré con llave. Escuché sus pasos en el pasillo, pero no golpeó. Tampoco intentó hablar. Al día siguiente, ya sabía que el siguiente paso no era emocional. Era logístico. Empezaba la parte práctica de cortar una vida en dos. Y no me temblaba el pulso. No lo planeé como algo épico ni cinematográfico. No quería hacerme el héroe de nada. Solo necesitaba recuperar el control. Si ella había decidido desordenar mi vida, al menos yo iba a decidir cómo se ponía cada cosa en su sitio. Empecé por lo sencillo. Cambié todas mis contraseñas, banco, correo, redes, incluso Netflix. Dejé de compartir lo que no tenía por qué ser compartido.
Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre y empecé a transferir parte de mi salario ahí. Me aseguré de hacerlo de forma gradual, sin levantar sospechas, aunque estaba claro que Lucía ya no estaba prestando atención a nada que no fuera su propio caos emocional. Después, imprimí todas las capturas que tenía de conversaciones antiguas que logré recuperar de la nube. No eran muchas, pero eran suficientes. Había detalles, nombres, fechas, lugares. No lo hice para chantajearla, ni para hundirla, sino porque sabía que me iban a servir si esto terminaba en un juzgado. Todo lo guardé en una carpeta con mi nombre. Nada de tonterías vengativas. Era mi seguro, mi escudo, mi forma de no quedar como el loco cuando todo saliera a la luz. Pero lo otro, lo que realmente fue mi manera de devolverle el golpe, fue más simple. Una noche, después de acostar a los niños, me vestí bien. Ni siquiera me puse colonia. Fui directo a un bar que conocía, uno donde solían ir antiguos compañeros del trabajo. Ahí estaba Laura, una administrativa con la que siempre había tenido buena onda. Nada pasó esa noche. Tomamos algo, charlamos, le conté que las cosas en casa iban mal. No le mentí. No la seduje. No le vendí ninguna historia. Solo le dije la verdad. Me escuchó sin decir mucho. Me agradeció que confiara en ella. Al día siguiente, me escribió. Me preguntó cómo estaba. Me hizo reír. Así empezamos. No me acosté con ella al principio. Ni lo busqué. Solo hablábamos, nos veíamos de vez en cuando. Me hacía bien. Sentía que alguien me escuchaba, que alguien me veía. Que yo, Álvaro, seguía siendo alguien con valor. No un mueble al fondo del pasillo. No un estorbo en la rutina de alguien que ya no me quería. Cuando me acosté con Laura, lo hice con la misma frialdad con la que Lucía me había dicho que lo suyo no era amor, que eran momentos. Pues yo también podía tener momentos. Nadie tenía el monopolio del placer sin consecuencias. Después de eso, me sentí distinto. No mejor. Solo distinto. Más estable, menos desorientado. Seguí mi vida como siempre. Fui a trabajar. Fui al supermercado. Cociné para mis hijos. Les ayudé con los deberes. Pero dentro de mí, ya no había espacio para la tristeza. Solo para el siguiente paso. Así que, un jueves por la noche, cuando ya tenía todo listo, esperé a que Lucía se sentara a ver la televisión. Me senté a su lado. No dijo nada. Ni me miró. Le dije que ya lo tenía todo resuelto. Que en 2 semanas me iba a ir de la casa. Que ya había hablado con un abogado. Que el piso podía quedárselo, pero que los niños iban a vivir conmigo la mitad del tiempo, y con ella la otra mitad. Que no iba a pelear por la casa, ni por el coche, ni por el perro. Solo por mis hijos. Ella me miró por fin. No parecía sorprendida. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que lo estaba. Me preguntó si había alguien más. Me encogí de hombros. Le dije que eso no era asunto suyo. Ella frunció el ceño, como si le doliera que yo ahora tuviera algo mío, algo que no podía controlar. Me preguntó si lo hacía por venganza. Le dije que no. Que lo hacía porque ya no confiaba en ella, porque ya no podía mirarla sin recordar lo que había hecho, porque estar en la misma casa me estaba pudriendo por dentro. Le dije que había copias de todo lo que sabía. Que si algún día tenía la brillante idea de ponerse en plan víctima o de intentar manipular a los niños, yo iba a usar todo eso. Que lo mejor era que fuéramos adultos, que firmáramos los papeles, que respetáramos los acuerdos y que no nos jodiéramos la vida. Me miró en silencio. No respondió. Apagó la televisión y se fue al dormitorio sin decir palabra. Yo me quedé ahí un rato, mirando la pantalla apagada,
pensando en cómo un matrimonio se puede romper tan simple, tan rápido, sin gritos, sin escándalos, solo con la acumulación silenciosa de desprecio. En los días que siguieron, ella empezó a cambiar su actitud. Me preparaba café, me preguntaba si necesitaba algo, hablaba más con los niños cuando yo estaba presente. Pero era tarde. Ya no había vuelta atrás. Yo ya había visto su verdadero rostro. Ya sabía quién era cuando pensaba que no la estaban mirando. Y no quería compartir una vida con alguien así. Esa fue mi venganza. No hacer drama. No montar escenas. Solo mostrarle que ya no tenía poder sobre mí. Que no podía controlar la narrativa. Que no iba a hundirme. Que yo elegía cuándo me iba y cómo. La conversación final no la inicié yo, ni la provoqué, ni la evité. Simplemente pasó, como esas cosas que no puedes esquivar aunque te escondas. Fue una noche después de que acostáramos a los niños. Yo estaba en el salón, terminando unos papeles del trabajo y mirando de reojo el portátil para asegurarme de que todo lo legal relacionado con la separación avanzaba como debía. Ella entró, sin avisar, sin excusas, se sentó frente a mí en la misma silla donde comíamos cada mañana sin mirarnos. Me dijo que ya sabía que era cuestión de días, que había hablado con su abogada y que todo estaba claro, que el calendario de custodia le parecía justo, que no iba a pelear por eso. Dijo que estaba cansada. No explicó de qué, no le hacía falta. Yo también estaba cansado. Le dije que me parecía bien, que lo único que me importaba era que los niños no sufrieran más de la cuenta, que yo iba a seguir siendo su padre igual, que la estabilidad era lo único que no estaba dispuesto a negociar. Ella asintió, y se quedó callada unos segundos. Luego me preguntó si había algo que quisiera decirle antes de que todo terminara. Le contesté que no sabía si servía de algo, que la verdad ya se había dicho, y que seguir hablando solo sería para girar en círculos. Me dijo que no buscaba eso. Que solo quería entender por qué ahora yo era tan firme, tan decidido, tan seco. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque esa pregunta llegaba demasiado tarde. Le dije que no era cuestión de frialdad, ni de venganza, ni de orgullo. Era supervivencia. Que después de ver lo que vi, de escuchar lo que dijo, de sentir esa indiferencia en su forma de justificar lo que hizo, yo había entendido que no se trataba de amor ni de rutina, sino de respeto, y que cuando alguien cruza esa línea y encima no se arrepiente, ya no hay nada que rescatar. Ella me preguntó si pensaba que nunca me había querido. Le dije que no lo sabía, que seguramente sí, que durante un tiempo fuimos buenos juntos, pero que eso ya no importaba porque lo que quedó no era amor, era otra cosa, algo que no tiene nombre pero que se siente en el estómago, como una mezcla de pena, rabia y decepción que no se va. Me preguntó si había alguna posibilidad de que en el futuro, cuando todo pasara, cuando el polvo se asentara, volviéramos a hacer algo. Le dije que no, que esa puerta se había cerrado la noche en que la encontré en el armario, no por la escena en sí, sino por su reacción, por esa cara de ¿qué haces tú aquí?, por no haber mostrado ni un mínimo de miedo de perderme, ni un solo intento de reparar el daño. Me miró en silencio, con los ojos húmedos, pero no lloró. Nunca fue de llorar, al menos no delante de mí. Entonces me dijo que se sentía sola, que no era excusa, pero que durante mucho tiempo había sentido que estaba en segundo plano, que todo giraba alrededor de los niños, del trabajo, de los horarios, de las cuentas. Le dije que también me sentía solo, que ser el que siempre sostiene no significa que uno no se canse. Que estar para todo no quiere decir que no necesite que también estén para mí. Le pregunté si alguna vez pensó en decirme eso, en hablarlo antes de saltar al vacío con otros tipos. Me respondió que no sabía cómo, que tenía miedo de lo que yo fuera a decir, que pensaba que iba a minimizarlo o a decirle que exageraba. Le dije que eso era su problema, no el mío, que si no me dio la oportunidad, entonces no podía culparme por no haber reaccionado.
Después me dijo que no se arrepentía de haberse acostado con otros, pero que sí se arrepentía de cómo lo hizo, de haberlo escondido, de haberlo hecho en casa, de haberme tratado como si no importara. No le respondí. Sentí que esa frase llegaba tarde, como todo lo demás. Me preguntó si Laura existía. Le dije que sí. Me preguntó si la quería. Le dije que no era el momento de hablar de eso, que no tenía nada que ver con nosotros. Me dijo que quería saber si era reemplazable. Le dije que nadie reemplaza a nadie, que simplemente se sigue adelante con lo que se tiene, con lo que queda. La conversación duró casi una hora. No hubo gritos, no hubo lágrimas, no hubo reproches fuera de lugar. Fue más triste que violenta, más definitiva que dramática. Cuando se levantó, me miró por última vez y dijo que esperaba que un día pudiera perdonarla. No le respondí. Se fue a dormir y yo me quedé en el salón un rato más, escuchando el silencio de la casa, ese que antes compartíamos sin darnos cuenta y que ahora era lo único que teníamos en común. Una semana después de esa conversación, me fui de casa con lo justo. Una maleta grande, el portátil, documentos importantes y la carpeta con toda la evidencia. Alquilé un piso pequeño a las afueras, lo suficientemente cerca para recoger a los niños cuando tocara, pero lo bastante lejos como para no cruzarme con ella cada vez que saliera a comprar el pan. El día que me fui no hubo escena, no hubo abrazo, no hubo palabras de despedida. Los niños estaban en el colegio, y ella se quedó en la cocina sin moverse mientras yo metía mis cosas en el coche. Cerré la puerta sin mirar atrás. No me dolía irme, me dolía tener que haberme ido. Pero lo tenía claro, quedarme ahí sería un acto de autoengaño y de cobardía que no podía permitirme. Los primeros días en el nuevo piso fueron raros. No tristes, ni alegres, ni liberadores. Raros. Me levantaba temprano, iba al trabajo, volvía, cenaba algo simple y me metía en la cama con la sensación de estar empezando otra vida desde cero. La primera vez que los niños vinieron a dormir fue tenso. No me preguntaron por qué vivía en otro sitio. Les expliqué que mamá y papá ya no vivían juntos, pero que eso no cambiaba lo importante, que los íbamos a seguir cuidando igual, cada uno desde su casa. Mi hijo mayor me preguntó si estaba enfadado con mamá. Le dije que no, que las cosas entre adultos a veces se complican, pero que eso no tiene nada que ver con el amor por los hijos. No insistió. Solo asintió y se fue a jugar con su hermana. Pasaron los días y me acostumbré al silencio. A no oír su voz en la casa, a no verla por las mañanas, a no encontrar su ropa por el medio. Me di cuenta de que la convivencia, incluso cuando está podrida, deja un ruido de fondo que uno no nota hasta que se apaga. Me sirvió para pensar con claridad, para ordenar ideas que antes solo flotaban sin dirección. Pensé en lo que había aprendido, no en plan filosófico, sino práctico. Aprendí que amar no es garantía de nada. Que podés darlo todo y aún así perder. Que una familia se puede romper sin necesidad de gritos ni traiciones visibles, que basta con dejar de cuidarla, con dejar que el otro se sienta invisible. También entendí que había estado demasiado tiempo ocupándome de todo y de todos menos de mí. Que me había convertido en una especie de máquina de sostener, de resolver, de funcionar, y que eso me dejó sin espacio para ver que el vínculo se estaba vaciando. No justifico lo que ella hizo, ni la perdono todavía, pero tampoco me vendo la idea de que todo fue culpa suya. La ruptura no empezó con el primer tipo que entró a casa, empezó mucho antes, en los silencios largos, en las noches sin hablar, en las cenas mecánicas, en las veces que preferimos evitar el tema en vez de enfrentar lo que nos estaba comiendo por dentro. Lucía y yo seguimos viéndonos por los niños. Nos hablamos lo necesario. Coordinamos horarios, entregas, turnos médicos. Todo civilizado. A veces la veo más cansada, como si el peso de lo que hizo le hubiera caído encima después de que yo me fui.
A veces parece más liviana, como si realmente hubiera querido esa libertad a toda costa. Yo no lo analizo más. No me interesa qué siente ella ahora. No me sirve. Me enfoco en reconstruir mi vida con lo que tengo. Trabajo, hijos, un par de amigos que no desaparecieron cuando todo explotó, y una rutina que, aunque simple, ya no me exige fingir que está todo bien cuando no lo está. Con Laura las cosas no siguieron. Era obvio que no iba a durar. Lo entendí rápido. Ella fue importante en ese momento, pero no era parte de mi futuro. Le agradecí su compañía y nos alejamos sin rencores. Ahora estoy solo, pero no en el mal sentido. Estoy solo en paz. Sin mentiras, sin tensiones, sin tener que estar midiendo cada palabra para no romper algo que ya estaba roto. No sé si algún día volveré a enamorarme, no es algo que me preocupe ahora. Lo único que quiero es mantener mi equilibrio, no perderme de nuevo en el intento de sostener lo insostenible. Hace poco, mientras cenábamos con los niños, mi hija pequeña me dijo que le gustaba mi casa, que era más tranquila. Me reí y le dije que sí, que a veces la tranquilidad es mejor que el ruido. Ella sintió, con esa inocencia que todavía no ha sido tocada por la decepción. Y en ese momento supe que, aunque todo se había desarmado, no todo estaba perdido. Que todavía podía construir algo bueno, algo honesto, algo que valiera la pena. Con menos adornos, con menos promesas, pero con más verdad. Ese es el cierre. No hay final feliz, pero hay final. No sé si eso basta para otros, pero para mí es suficiente. Estoy entero. Estoy despierto. Y estoy listo para lo que venga.